Reprenem el matí a punt a les 11:50 i encetem un dijous més ara el nostre espai dedicat a les víctimes de la trama de xiquets furtats. Ens acompanya una setmana més Enrique Vila, que és advocat i president de SOS Raíces Adoptados. Enrique, molt bon dia, benvingut. Hola, gràcies per estar amb nosaltres. Cada dia que passa podem dir que són més les persones que segueixen aquest espai per trobar respostes, però així tot, Enrique, cal animar y dirlos que les garantim así totalmente el seu anonimato. Exactamente, sí. Tenemos una noticia agridulce. El programa, como bien dices, Clara, cada vez está siendo más seguido. Pero, de hecho, tenemos 3 posibles reencuentros. Es decir, ha habido gente, sí. Todo eso, gracias al programa y gracias a la difusión del programa en redes sociales, estamos teniendo un éxito, yo creo que considerable. Sin embargo, creo que es importante, Clara, que lancemos un mensaje a las madres que son reencontradas de total discreción, porque tenemos un caso concreto de una persona que estuvo aquí. Hemos encontrado, gracias al programa, hemos localizado a la madre biológica, y ahora la madre biológica, sin mostrarnos su sentimiento de no querer conocer a su hijo o hija, no puedo dar más datos, pero tiene miedo. Ese miedo lógico a ese secreto que han llevado tantos años encima, bueno, pues que salga a la luz, ¿no? Entonces, desde aquí tenemos que hacer lo que muy bien has apuntado, Clara, ese llamamiento, por favor, a todas las madres y padres biológicos o familiares que puedan ser encontrados. Les garantizamos, tanto el programa como yo, por mi obligación de secreto profesional como letrado, una discreción absoluta. Es decir, quien se ha encontrado a través del espacio de Xiquets Furtats tiene que tener claro que solamente va a saber que se va a producir ese reencuentro yo y la persona encontrada. Si esa persona quiere total anonimato, lo va a tener. Porque muchas veces se produce ese miedo a decir, ese secreto que las pobres mujeres han llevado tanto tiempo, durant ¿no? tants anys i que ara es puga trencar per... Que se pueda romper simplemente. Entonces se produce una especie de dicotomía, ¿no? entre las ganas de conocer al hijo y el miedo a que eso pueda hacerse público. Por lo tanto, yo transmito ese mensaje de tranquilidad y de secreto. De confidencialitat absoluta que tenen, evidentment, garantida. Doncs el primer cas que els presentem avui és el de Matilde Serrano. Ella va néixer en acabar la Guerra Civil a Minglanilla, a Conca, i després va emigrar a València. El 20 de juny de 1967, Matilde va donar a llum a un xiquet. El lloc, l'antic Hospital Sanjurjo. Però el cas de Matilde és atípic, perquè ella sí que va arribar a conèixer el seu fill, li va posar nom, fins i tot se'l van portar a sa casa. I, Enrique, què va passar després? Es un caso muy extraño, porque el niño estaba aparentemente bien, con buen peso, sano. Es más, si el hospital no vio ningún riesgo, dejaron que el niño se lo llevasen a casa. Sí, se l'endugueren a casa y todo. Y luego en casa, pues la madre vio unos pequeños problemas respiratorios, fue a un médico privado, y fue el médico privado quien curiosamente le dijo, bueno, no lo veo grave, pero llévalo otra vez al hospital para ver qué es lo que pueda pasar. Ahora lo contará ella, pero en el hospital lo metieron en la incubadora por precaución, el niño mejoró, incluso le indicaron, una monja que estaba en el hospital, te lo vas a volver a llevar a casa enseguida, y a partir de ahí lo extraño. El niño ya no lo ve más, lo entierra directamente sin verlo nunca muerto. Es un caso muy atípico, però muy estrany. Doncs anem a conèixer més detalls, perquè, com els comentàvem, en cas d'estar viu, Alejandro Cano Serrano tindria avui 51 anys. Sa mare té dubtes seriosos al voltant de la seva mort. Necessita saber la veritat. L'escoltem, esta és la seva història. Mi hijo Alejandro nació el día 20 de junio del 67. El niño tragó suciedad de la barriga, no le hicieron un lavado, que yo oí al médico decir a la enfermera, este niño hay que hacerle un lavado de estómago. El día 23 me lo llevé a mi casa, le hizo un reconocimiento el médico y le dio el alta, pero el niño no estaba bien. Me lo llevo a mi casa y luego me lo tengo que llevar a otro día a un médico de paga. Me dijo, ingrésalo porque tiene dificultad para respirar. Lo ingresé, lo metieron en una incubadora y me dijeron, a otro día, seguramente que mañana ya te lo llevas.
Va mi marido, yo me quedo con los otros niños en mi casa. Va mi marido, me llama y me dice, el niño ha muerto. Y yo digo, no ha muerto, pero ¿cómo va a morir si nos dijeron ayer que nos íbamos a traerlo? Llegamos al cementerio y los del Finisterre sacaron una cajita. Yo me acerqué y le digo, oye, ¿lo puedo ver? Dice, no, aquí no se puede ver nada, talla la caja precinta. Y no lo vi. Toda la vida, pensando, mi hijo no murió. No, imposible, si fue meterlo en la incubadora y estaba allí, madre mía, ya otro día muerto, no. Hicieron lo que hicieron, pero no. Empezaron a salir tantos niños que habían robado, fue cuando yo dije, eso es lo que le pasó al mío. Y mi hija me dice, mamá, mira, eras una persona que tenías 3 niños ya, inculta, que no tienes estudios, no tenías dinero, le vino de perilla para decir esta para quien ella quisiera. Si en realidad está vivo, que no piense que yo lo abandoné, que él era un hijo igual que los otros 3. Y quiero saber la verdad. Ja han escoltat Matilde, necessitem la seva col·laboració en aquest cas. Si tenen una pista, un indici o qualsevol informació fiable, els demanem que telefonen per favor al 621 21 2148 o que es posen en contacte amb l'associació SOS Raíces Adoptados a la seva adreça de correu electrònic. Recordem que Matilde Serrano té 78 anys i busca el seu fill. El xiquet, de nom Alejandro Cano Serrano, va néixer el 20 de juny de 1967 a l'antic Hospital Sanjurjo, l'actual Doctor Peset, a València. Una setmana després, el 27 de juny, va morir al mateix centre. A la seva edat, Matilde es mereix una resposta, així que ja saben que seguirem molt de prop este cas.